La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín nos escucha Marc Bassetts, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el asentamiento, digamos, en esa ciudad? ¿Tienes ya restaurante favorito, por ejemplo? Tengo ya restaurante favorito. Bueno, un par, sí. Un par de ellos. ¿Alguna cosa que te haya sorprendido? ¿Ya llevas mes y pico incorporado al trabajo? Sí. Bueno, alguna cosa que me haya sorprendido. La ciudad cambia, ¿no? Esta es una ciudad, creo que lo habíamos comentado alguna vez, esta es una ciudad que cambia. Venía de París, que es una ciudad hecha. París es una ciudad del siglo XIX, que ya está hecha, ya está construida. Ya no hay cambios, evidentemente, ¿no? Pero ya está hecha. Berlín todavía está cambiando. Y el otro día, por ejemplo, paseando por una zona del centro de Berlín, pasé por delante del Instituto Cervantes, que tiene una sede muy bonita, ¿no? Un gran edificio. Y yo lo recordaba, pero aquel edificio estaba en medio de, yo diría, de la nada, o de, no sé, no lo reconocí porque todos los edificios alrededor eran nuevos, ¿no? La calle era nueva, la orientación de la calle había cambiado. Y esto pasa en pocas ciudades. Creo que pasaba más en Berlín hace 10, 20 años, cuando había caído el muro y había debido reconstruirse y reunirse las dos ciudades, ¿no? Y había habido unos planes urbanísticos importantes y muy interesantes para recoser los dos Berlines, pero veo que todavía sigue, ¿no? Y todavía me encuentro con calles que no sé dónde estoy, porque la calle es nueva y no tenía aquel recorrido que ahora tiene, ¿no? Y esto creo que es bastante único. No, es interesante lo que dices. Es verdad que París es una ciudad que esencialmente no puede cambiar mucho, se puede mejorar, a lo mejor peatonalizar algunas zonas, pero poco más, ¿no? Claro, ¿tú estuviste en Berlín hace cuánto tiempo viviendo? Estuve en Berlín entre el 2002 y el 2007. Claro, que todavía hacía poco relativamente. Bueno, hacía muy poco, acababa de trasladarse a la capital de Alemania, de la República Federal de Alemania, desde Bonn a Berlín, ¿no? Y que esto ya fue un cambio importante, ¿no? Todo el gobierno trasladándose, los periodistas y la gente trasladándose a Berlín y construyendo y apareciendo en el centro de la ciudad un barrio gubernamental de la nada prácticamente, ¿no? Pero hacía poco tiempo también que había caído el muro. Ahora ya, bueno, se van a cumplir 35 años ya de la caída del muro. Sí. Hay igual que ocurre en Madrid, la fisonomía ha cambiado en Barcelona, en tantas ciudades con el turismo. ¿En Berlín también el turismo afecta a la ciudad de una manera, digamos, palpable? Sí, mi percepción es que sí. Y bueno, es una percepción que está acreditada. En la zona céntrica, en lo que es el centro, claro, en Berlín había dos centros, había dos ciudades, había dos centros, y en realidad había muchos centros porque cada barrio tiene su centro, pero lo que se ha convertido en el centro de Berlín, que es el centro histórico, la Puerta de Brandenburgo, Unter den Linden, bajo los Tilos, que es esta gran avenida que va entre la plaza de Alexanderplatz y Unter den Linden, aquello ahora es, bueno, muy turístico, me atrevería a decir demasiado turístico, aquellos lugares que empiezas ya a evitar, ¿no? Cuando paseas. El signo de los tiempos. Oye, hay un par de cosas de las que queremos hablar. Hoy, por cierto, el diario El País, en su web y a través de la suscripción también, ofrece un documental del que hablamos en su día, yo creo que hace un par de años, con Juanjo, si no recuerdo mal, un documental sobre la vida en el día a día en Moncloa. El documental se llama Moncloa 4 estaciones. En su día ese documental se decidió que no se emitiera o ninguna plataforma quiso emitirlo. El País lo ofrece desde hoy en su página web. Hay un extracto, por ejemplo, este. Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso en la OTAN. Bueno. Tratamos de desayunar todos los días juntos y comentamos
pues lo que vamos a hacer a lo largo del día. Se ve la imagen de ese desayuno, cómo sirven los platos, se ve a los cocineros preparando. Hemos visto parte de ese documental, Marc. Mi sensación es que como periodista es interesante porque sí que se ve el funcionamiento de Moncloa, se ve todo lo que hay detrás de ese lugar de poder. Deja en el aire un poco si el documental es demasiado a favor, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, ha habido un personaje que a mí me ha interesado muchísimo, ¿no? Es un personaje secundario, que quizás los secundarios es lo más interesante de este documental, más que realmente, sí, en mi opinión, más que los políticos, que es el halconero de la Moncloa, ¿no? Sí. Hay un señor en la Moncloa que tiene, no sé si es un halcón o un águila, sí, y que se dedica a evitar, con su halcón, vigila el espacio aéreo de la Moncloa para que no vayan palomas, que además de ensuciar, dificultan el despegue del helicóptero del presidente del gobierno, ¿no? Y esto realmente me parece fascinante, que en la Moncloa haya una persona dedicada, que sea el halconero de la Moncloa. Casi hasta parece el título de una novela, ¿no? O de otro documental. Una novela de espionaje, quizá, el halconero de la Moncloa, el sastre de Panamá. Hacer el perfil de una persona, en este caso sería el presidente del gobierno, es una de las labores más complejas cuando se escribe o se hace una investigación periodística. Hay que decidir también si se tiene en cuenta o no la voz de la persona de la que se escribe. En este caso, bueno, pues se supone que las cámaras han rodeado, pero no han entrevistado. Sí hay extractos de entrevista, pero la idea era retransmitir el día a día, ¿no? Pero hay que pensar en qué gente de su círculo te puede contar pasajes de lo que allí ocurre, que hayan conformado a la persona de la que estamos hablando, al fin y al cabo, ¿no? Y requiere un buen cúmulo de confianza en lo que se nos cuenta, también mucho rigor, contrastando anécdotas, nombres, fechas. Como dices tú, los secundarios acaban siendo habitualmente quienes te cuentan las mejores historias para conformar a ese personaje. Las vidas de los otros siempre pueden resultar muy interesantes, también pueden hacernos que salten las alarmas dependiendo del personaje y de quién escribe sobre él. Hace unas semanas, no sé si lo hemos comentado últimamente, salieron las memorias de Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, que publicó esa autobiografía titulada Unleashed, algo así como Desatado. Podríamos hablar de su pelo, podríamos hablar de sus historias. Yo tengo, incluso con eso, o con el libro de Melania Trump, por ejemplo, que también acaba de salir, una duda ética. Es que yo creo que deben ser biografías divertidas, pero tengo pues recelos ideológicos a dar mi dinero a alguien como Boris Johnson, ¿no? ¿Tú has leído la biografía de Johnson? No, la verdad es que no he leído la biografía, he leído algún extracto y todo lo que ha ido saliendo un poco en la prensa y filtrándose, ¿no? Bueno, en el libro de Boris, al parecer, cuenta cosas jugosas, dudosas pero jugosas, como por ejemplo que sopesó lanzar una operación militar en los Países Bajos o contra los Países Bajos para recuperar vacunas durante la COVID, ¿no? Un aliado de la OTAN, ¿no? ¿Te imaginas que, o sea, el Reino Unido atacando a los Países Bajos para recuperar las vacunas? Y es curioso porque los tejemenejes alrededor de la pandemia dan pie a muchas revelaciones de algunos libros políticos recientes, porque otro has citado, el de Melania, está el de Boris Johnson, pero también el de Bob Woodward, ¿no? El legendario reportero del Watergate, que acaba de sacar otro de sus libros, estos libros tan bien investigados, con tantas fuentes que revelan realmente lo que pasa dentro de los salones del poder y nos llevan ahí dentro los diálogos, algunos diálogos que incluso son tan vivos que uno se pregunta cómo sabe que dijo esta palabra y no la otra, ¿no? O que se levantó en aquel momento el presidente levantando el dedo, yo qué sé, cosas, sí. Hay tanto detalle, pero Woodward nos descubre también, en relación con la pandemia, que Donald Trump, cuando era presidente, envió a Putin test del COVID, ¿no? En un momento en que, recordemos que estos test al principio de la pandemia de la COVID eran muy, muy escasos y todo el mundo anda buscándolos. Bueno, estos libros como el de Woodward o otros documentales sobre el poder, y yo pienso, hay uno que me encanta, que si está en francés, pero creo que se puede encontrar en internet, es el de Raymond Depardon, que es un gran fotógrafo también, que hizo de la campaña de Giscard d'Estaing en el año 74, ¿no? Y hace unos años se recuperó este documental y es fascinante, ¿no? En estos relatos creo que la distancia, la poca o la mucha distancia que uno tenga con el personaje que cubre, ¿no? sea Trump, sea Giscard, en el caso de este documental que cito, lo es todo, ¿no? Porque hay una tensión siempre más o menos explícita entre el acceso que da un personaje público al periodista
o al documentalista, y la distancia que a la hora de contarlo podemos tener, ¿no? Esto es todo un género y todo un oficio que nos podemos preguntar si es mejor que el objeto de una biografía política, por ejemplo. Y hay grandes biografías políticas. Yo pienso en la de Johnson, que no está traducida, desgraciadamente, de la biografía de Johnson, que está escribiendo 4 volúmenes ya Robert Caro en Estados Unidos, ¿no? Pero es mejor que el objeto de la biografía esté vivo o muerto, que el libro o el documental o ensayo esté autorizado o no autorizado. ¿Y cómo te enfrentas a alguien, a un personaje al que admiras, al que todos admiramos, una figura del deporte, por ejemplo, o un héroe de la historia? Si vas a escribir, pongamos, por ejemplo, sobre Rafael Nadal, digamos, o Nelson Mandela, ¿cómo lo haces? Claro, cuando entrevistamos a alguien, hay esa investigación previa a la charla. Quien mejor puede responder a esas, preguntas desde Barcelona es el periodista John Carlin. ¿Cómo estás, John? Buenos días. Hola, un buen día. Ha planteado ya de partida muchas preguntas, Marc, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a un personaje cuando tu percepción de ese personaje puede ir cambiando a lo largo de esa charla o de esa redacción de la biografía, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Mira, Marc mencionó a Rafa Nadal. En este caso fue la biografía así oficial, autobiografía, digamos, pero bueno, obviamente la escribí yo, autorizada. Entonces, claro, mis márgenes de crítica están bastante limitados. Tienes simplemente que reiterar lo que en este caso Rafa Nadal y su entorno me querían contar. Así que no apliqué los habituales criterios periodísticos de, dar una amplia visión y dar información contrastada, opiniones diferentes sobre Nadal. Entonces ahí simplemente fue una cuestión de hablar con él, grabar muchas horas con él, y después hablé muchísimo con gente a su alrededor, su padre, su madre, su entonces novia, ahora esposa, María Francisca, su hermana, sus amigos y la gente de su equipo, su fiel equipo que ha estado con él durante, toda su carrera, son como 7 u 8 personas. Pero cuando terminé el texto se lo entregué a Nadal y a su gente, y ellos lo leyeron y le dieron el visto bueno. Y os confesaré que me censuraron algunas cosas. No opiniones mías, pero cosas que no voy a entrar en detalles porque no sería justo, pero que determinados personajes me dijeron absolutamente on the record, o sea, sin ninguna duda. Pero después lo leyeron y se asustaron y dijeron, no, eso no. O sea que hacer una biografía autorizada, está bien, pero te limita bastante a la hora de matizar, digamos. Claro. A mí hay esta expresión inglesa que tú conoces perfectamente, John, que es ser una mosca en la pared, ¿no? Que es lo que se le encarga al escritor de una biografía autorizada. Pero claro, esa mosca en la pared muchas veces se ve porque la pared es blanca. Entonces quien está ahí no te va a contar realmente lo que piensa porque sabe que tú estás ahí, ¿no? Bueno, pero no es solo que, aunque me cuente lo que piense, aunque en un momento así, después de un par de copas alguien me dice algo que, digamos, poco indiscreto, pues como digo, el problema es que después Nadal y su gente lo leen y van a pedir que se eliminen ciertas cosas, y es mi obligación como persona autorizada para hacer esta biografía. Si va a ser la autorizada, es que ellos tienen que autorizarla. Yeah. Entonces, tienes esos límites. Pero bueno, de todos modos, fue para mí escribir la biografía de Nadal fue muy divertido. Entrar en ese mundo, estar ahí, acompañándole en el avión al Open de Australia, cenar con todo el equipo, con Tony, con Rafa, con toda esta gente, pues fue una experiencia divertida, pero no fue, digamos, la biografía definitiva que uno podría hacer si lo hace desde fuera. Claro. Hola, John, aquí Marc desde Berlín. Tal, Marc? Muy bien. Es muy distinta la experiencia de escribir sobre alguien como Nadal que sobre una figura de la historia como Nelson Mandela. Tú has escrito mucho sobre Nelson Mandela, entre otros el libro Invictus.
Bueno, Nelson Mandela, yo he hecho, bueno, seguramente es el único tema sobre el que debería debería permitirse hablar en público, porque es el único tema que realmente conozco bien. Y he escrito muchísimo. Tengo, bueno, 3 libros sobre Mandela y he hecho como 6 documentales. Realmente el primer documental que hice fue el más estrictamente biográfico de todo, incluyendo los libros, porque fue la vida de Mandela desde su infancia hasta que llegó a la presidencia. Y eso fue fascinante, porque lo hice con la PBS, que como sabráis los dos, ¿no? Es como la BBC de Estados Unidos. Y ahí tomamos la decisión de no hablar con él, pero hablamos con muchísima gente que había estado muy cercana a él a lo largo de, no sé, 60, 70 años, y fue interesantísimo. Ahora, es muy difícil para mí y también para el equipo con el que trabajé en ese documental. Fue muy difícil ponernos así en plan muy crítico con Mandela, porque para todos nosotros era un ídolo total, era un héroe que acababa de básicamente derrocar el sistema del apartheid y establecer la democracia en Sudáfrica. Así que si quieres leer un libro crítico de Mandela o ver un documental, pues no acudas a mí, debo confesar, porque es que realmente es con muchísima diferencia el político más brillante con el que me he cruzado en mi vida, y me he cruzado con muchos. Estaba pensando, estuvo en el programa hace un tiempo Walter Isaacson, que ha escrito también muchas biografías de personajes. De hecho, escribió, iba a decir personajes vivos, pero cuando escribía la de Steve Jobs falleció. Creo que no llegó a verla publicada. Pero también de Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Tú aceptarías un encargo, por ejemplo, escribir una biografía sobre alguien que está en Moncloa ahora mismo? O sea, hacer la biografía de Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no dices? Bueno, sí, pero lo que no querría hacer es la biografía autorizada de Pedro Sánchez, que después Pedro Sánchez y su entorno después la vetaran las cosas que no le podían gustar. O sea, sí, pero entiendo que en el caso de Isaacson, que hizo, Steve Jobs, también Elon Musk, ¿no? Si no me equivoco, que él tuvo bastante margen, o sea, el texto final lo decidió él y no le impusieron ningún tipo de condiciones. Entonces, por un lado, tener acceso a Pedro Sánchez, por ejemplo, a lo largo de, no sé, 6 meses, desayunar con él en Moncloa, viajar con él en helicóptero a donde sea, ir con él en el avión a Estados Unidos, y que después te den la libertad para escribir lo que tú ves. Eso sería súper interesante, y si me ofrecieran diría que sí. Claro, pero es muy difícil que un político... Lo mismo haría, por cierto, para no así demostrarme demasiado partidista, si me ofrecieran hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso, que me parece otro personaje interesante. Claro, pero en ese caso el personaje, escogiendo a determinado autor, ya está marcando una barrera ideológica, digamos, ¿no? Pues tiene que escoger a alguien que esté de priori a favor de tu tendencia ideológica. Bueno, sí, o sea, sí, Pedro Sánchez me pide a mí que haga su biografía, pero la idea es que yo voy a absolutamente simpatizar y estar de su lado, pues yo creo que sería un aburrimiento. Tendría que darme absolutamente carta blanca para escribir exactamente lo que yo quisiera, en el tono que yo quisiera. Si no, no me interesaría. Mira, os cuento una cosa que no lo he comentado mucho por ahí, pero hace como 6 o 7 años me ofrecieron hacer la biografía autorizada de Mohammed bin Salman. ¿Sabéis de quién hablo, no? El tipo que básicamente manda en Arabia Saudí. O sea, el rey sigue estando ahí, él es el príncipe, pero de facto hace ya varios años él es el dictador, por no tener pelos en la lengua, de Arabia Saudí. Y me ofrecieron eso a través de unos intermediarios, una agencia de relaciones públicas en Londres, y me ofrecieron una enorme cantidad de pasta, por lo menos enorme para mí,
y bueno, y me pareció intrigante, así que tuve un par de conversaciones hasta que me mandaron un documento de como 20 páginas que contaba básicamente lo que querían que hiciera, y como digo, este va a ser algo absolutamente autorizado, o sea, su versión. Y cuando leí la primera página de este documento sobre lo maravilloso que era Arabia Saudí, lo maravilloso que era Mohammed bin Salman, la compasión, la caridad, el amor, inmediatamente llamé a la persona de la agencia de relaciones públicas y dijo, no, esto no está bien, esto no lo puedo hacer, no puedo vivir con esto, porque aparte, después de yo haber escrito sobre Nelson Mandela, que buena parte de mi reputación como escritor se basa en eso, francamente escribir un libro así, absolutamente lleno de encomios sobre Mohammed bin Salman, un personaje que yo encuentro bastante repugnante, pero no revelar la repugnancia que siento en el libro, hubiera sido básicamente, no sé, como acabar con toda mi reputación. Claro. y como, perdona la palabra, pero cagarme en todo lo que había hecho hasta ese momento. ¿Y sabes si alguien hicieron la oferta a otro periodista o escritor y alguien lo aceptó? No sé, no tengo ni idea, pero no me he enterado que hubiese salido. Claro, a mí me dijeron bien clarito que el motivo por el cual me eligieron a mí no es tanto por mis enormes virtudes como escritor, sino porque vendría con ese sello de credibilidad de haber sido la persona que ha escrito casi más que cualquiera sobre Mandela, con lo cual le imprimiría esa especie de aura de Mandela a este personaje para mí siniestro. Bueno, no lo pude hacer. O sea, si lo hubiera hecho tendría ahora mucho dinero y enormes remordimientos. Sí, exacto. Es que tienes que poner la balanza. O sea, la satisfacción de dar dinero, pero por otro vivir el resto de la vida absolutamente asqueado conmigo mismo. Y pensé, mira, mejor decimos que no. No me resisto a preguntarte, John, y no hace falta que te explayes con esto, si has leído o piensas leer la biografía de Boris Johnson. Pues sé lo que piensas de él. Mira, lo leería como leería una novela de ficción. Y lo leería en ese espíritu, pero también quizá, si lo leo, sería porque Johnson escribe muy, muy bien. Yeah. O sea, yo he leído mucho de sus columnas por las que les pagan, por cierto, una barbaridad. Siento una envidia terrible como columnista que soy yo. O sea, le pagan como 6.000 euros por columna, imagínate. Y hace 2 al mes, creo, ¿no? Sí, bueno, sí, antes cuando estaba en el Telegraph era uno cada semana. O sea que, bueno, me ganaba una burrada con eso. Pero yo he leído otros libros suyos. He leído un libro que hizo sobre la Roma imperial, que está buenísimo. Es como un libro de fácil acceso, seguramente no es lo más profundo así en términos académicos, pero escrito con una soltura y una gracia que te lo pone muy ameno y aprendes mucho. También ha escrito una especie de lo que él llama una biografía de Londres, que también está muy simpática y de verdad que él escribe muy bien. O sea, yo como periodista lo leo y envidio la gracia que tiene como escritor. El único problema es que no es ni remotamente confiable. Se inventa, cuando era periodista en Bruselas para creo que el Daily Telegraph hace varios años, se inventaba todo tipo de cosas. Ya empezó a sembrar semillas para el movimiento Brexit, de cierto modo. Pero es un tipo tremendamente culto. Os digo algo muy, muy rápido, que yo cuando escribía en El País me pidieron un artículo para El País semanal sobre los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y fui a Londres a entrevistar a Boris Johnson, que entonces era alcalde de Londres, y me senté a entrevistarle. Y sabiendo que era un tipo muy erudito, yo hice un patético intento de transmitirle la idea que yo también era erudito. Y la primera pregunta que le hice fue, empezó así. Como dijo una vez Jorge Luis Borges, así arranco mi primera pregunta. Él me interrumpe y me cita de memoria
el primer párrafo de un cuento de Jorge Luis Borges. O sea, un nivel extraordinario. Poquísimos políticos en el mundo tendrían ese tipo de armario así enciclopédico literario que tiene este hombre. O sea que, bueno, en resumen, te estoy dando una respuesta muy larga. Creo que el libro de Boris Johnson sería muy divertido. Si fuera verdad. Pero sí, lo tienes que leer sabiendo que la mitad se lo inventa, como una novela de ficción. Hoy ha sido una conversación deliciosa, John, y te tengo que decir que me encantaría leer tu biografía de Ayuso, a ver si alguien está escuchando y te pone encima de la mesa un montón de dinero y la leemos en el futuro. No creo que me ofrezca tanto como el Saudi, pero bueno. Exacto. Sí. Desde Barcelona, John Carlin, un abrazo fuerte, cuídate mucho, John. Un abrazo, adiós, gracias. chao. Hasta luego. Des commissions en luttant sans pitié contre la corruption. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre? ¿Esto es un regreso a París, Marc? A París y a Berlín. Es Frédéric May, que tenía dos nombres, Frédéric May y Reinhard May. Era un cantautor franco-alemán, ¿no? Y que cantaba en alemán y en francés, y esta canción se llama Le Politicien, el político. Hasta la semana que viene, Marc, gracias. Gracias, Javier. Est-il plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reproche et sans impôt? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.